Qué bendición saludarlos una vez más, mis hermanos. Ya dimos la bienvenida, pero algunos ya vinieron algo tardecito. Les damos la cordial bienvenida para los que vinieron tardecito. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, esta porción de la palabra del Señor. Y vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 12. Y vamos a leer un solo versículo para meditar en la palabra del Señor. Ya la hermana Rosita le dio lectura bíblica y vamos a meditar en este versículo de la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 12 y versículo 14. Y dice de esta manera: e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes este tema sobre la inestabilidad espiritual. Es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes, sobre la inestabilidad espiritual. Cuando nosotros vemos este cuadro en este pasaje bíblico, este es el resumen de la vida de Roboam. No era tan malo como algunos que habían gobernado ya, pero hizo lo malo en varias formas. No tanto de como por descuido. Nosotros podemos ver ciertas cosas malas que sucedieron en la vida de él. Los malos efectos del pecado de su padre y de la idolatría de su madre aparecieron en el hijo. Sin embargo, hubo otra causa que se llama falta de preparación de su corazón, que nos va a ayudar para que nosotros comprendamos en relación a nuestro tema sobre la inestabilidad espiritual. Y la primera verdad lo encontramos, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor en este pasaje bíblico. Roboam fue a Siquem, segunda de Crónicas 10:1, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Cuando vemos este versículo y podemos ampliar las ideas que hay, y cuando vemos lo que hay en relación a nuestro tema sobre la inestabilidad espiritual, la inestabilidad espiritual no empieza su vida sirviendo al Señor. Es lo primero que podemos ver de este rey. Empezar la vida no sirviendo a Dios es lo más triste, es lo más tentador. Y hasta el día de hoy somos tentados a veces para actuar de esa manera. Queremos hacer tal cosa sin la dirección de Dios en cosas mínimas. A veces estamos enfermos y, bueno, tómate un Alka-Seltzer, toma algo por ahí y eso te va a aliviar o te va a sanar. A veces actuamos tan naturalmente que se nos olvida, hermanos, en lo que la Biblia revela, que nosotros debemos de tomar a Dios en el orden correcto para que Él sea glorificado. Pero Roboam fue a Siquem porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerle rey. Si vemos su contexto, la idea que hay es que no empieza su vida sirviendo al Señor. Los que rechazan la sabiduría divina generalmente rehúsan también la sabiduría de los más maduros en un pueblo. Podemos ver esta realidad en la reunión de este pueblo, con lo que saca a luz la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 10 y versículo 8 dice de esta manera, para poder coordinar los pensamientos que hay acá de fondo, que la inestabilidad espiritual nos enseña una primera verdad, que no empieza su vida sirviendo al Señor. Notemos que dice segunda de Crónicas 18: mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. Cuando vemos, mis hermanos,
que él toma una decisión muy infantil, muy carnal, muy inestable, fuera de la dirección de Dios. Nos ayuda a comprender, para comprender, mis hermanos, que la inestabilidad espiritual, si no empieza su vida sirviendo al Señor, las cosas caminan mal. Las cosas no van a glorificar al Señor. No tenía la sabiduría de su padre, el gran rey Salomón. ¿Cómo podía obrar prudentemente y prosperar si no era guiado por el Espíritu del Señor? Este muchacho no empieza su vida sirviendo al Señor en el orden correcto, porque debemos nosotros de tomar en cuenta la voluntad, la sabiduría y el propósito de Dios para nuestras vidas, para que Dios sea glorificado. Y vemos que estas primeras escenas solo nos ayuda a comprender esta gran verdad. Segunda de Crónicas 10, 13, 14 nos complementa esta idea y dice: y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Hermanos, cuando nosotros vemos sobre la inestabilidad espiritual en la vida de este muchacho, de este rey, podemos ver que no empieza su vida sirviendo al Señor en el orden correcto. Él cree que es la última palabra. Él cree que los muchachos que están aprendiendo a vivir son la última palabra. Y no es que él o los muchachos tengan la última palabra. El problema es que ellos no estaban sometidos a la sabiduría de Dios. El problema es que no estaba la voluntad de Dios de por medio. Y entonces podemos ver que lejos de agradar a Dios, pues tristemente le trae problemas para su pueblo. Las necesidades salen, los problemas salen en el momento menos pensado, pero no hay mejor solución, mis hermanos, que si yo quiero demostrar que sirvo al Dios de los cielos, tengo que aprender a humillarme, a meditar en la Escritura, a buscar la solución según la Escritura, para que la voluntad de Dios se haga en medio de esa decisión. Pero vemos que este muchacho, lejos de servir a Dios a través de su pueblo en el orden correcto, contradice muchas cosas que habían quedado mal en el reino de su padre. Cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos aprender esta gran verdad sobre la inestabilidad espiritual. No empieza su vida sirviendo al Señor. Nos ayuda para que veamos que resaltan los consejos humanos, los consejos emocionales, los consejos muy egocéntricos, los consejos que hacen daño al grupo, al pueblo, a la sociedad, y no glorifica a Dios. Y esto es lo primero que sobresale en la vida de este rey Roboam. Y podemos ver, mis hermanos, que también en relación a nuestro tema sobre la inestabilidad espiritual, aprendemos otra verdad a la luz de la palabra del Señor, que también no es perseverante en buscar al Señor. Por 3 años su lealtad a Dios le hizo prosperar. Miremos lo que dice la Biblia: trayendo a Judá todo lo mejor del pueblo que había oído de la adoración a Jehová. Sin embargo, olvidó al Señor que le había dado esta prosperidad inicial. Miren cómo la gracia de Dios, que ni aun él dándole la espalda en su palabra, en su sabiduría, en su consejo, haciendo a un lado el consejo de los más ancianos, podemos ver nosotros que tampoco era perseverante en buscar al Señor. No le tocaba en nada ese corazón para que nosotros veamos que Dios en su gracia, tal y como dice la Biblia, que Dios
Dios en su infinita misericordia es lento para la ira y grande en misericordia. Ni aun con todas estas formas de vida equivocada y esta equivocación de forma de vivir estaba manifestándose en él, pues vemos que no es perseverante en buscar al Señor, y el Señor, su gracia, su misericordia, ahí se estaba dando para ver si él reaccionaba, para ver si él se detenía. Pero notemos lo que hay, versículo 11, 12, 13, de acuerdo a lo que tenemos. Dice que reforzó también las fortalezas y puso en ellas capitanes y provisiones, vino y aceite, y en todas las ciudades puso escudos y lanzas. Las fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos, y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años. Porque por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón su padre. Miren lo que dice el texto bíblico. Hermanos, la inestabilidad espiritual no es perseverante en buscar al Señor, y que tristemente, hermanos, ni por más que Dios los bendiga materialmente, ni por más que Dios les dé de la bendición temporal, el corazón malagradecido no busca primero el reino de Dios. No le interesa. Yo estoy bien, tengo dinero, tengo salud. ¿Y para qué? Y miren, este modelo de vida y de gobierno hacia el pueblo de Israel de parte de este rey nos ayuda a comprender, mis hermanos, sobre la inestabilidad espiritual, que no es perseverante en buscar al Señor y sigue siendo una tentación hasta para cada uno de nosotros. Si no realizó grandes reformas, podemos nosotros ver que le interesó el aspecto temporal, material, pero no celebró la Pascua. O sea, no le preocupó para nada levantar el aspecto espiritual y religioso para su pueblo. No celebró la Pascua, a pesar de que él confesó: el Señor es recto, justamente me está tratando. Imagínense, estaba dando cuenta que Dios lo estaba tratando, pero no cambiaba. No cambiaba. Y es aquí donde nosotros tenemos que aprender el significado correcto de la palabra arrepentimiento, que es cambio, que es dejar de hacer lo que desagrada a Dios. Cambio de mente, cambio de actitud, de emoción y de sentimiento. Y cuando nosotros vemos a la luz de la palabra que la inestabilidad espiritual no es perseverante en buscar al Señor, cuadra en la vida de este rey, que no le interesa, hermanos, perseverar en buscar al Señor de acuerdo a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros podemos notar, mis hermanos, que si no le interesó las reformas que tiene que ver con el aspecto espiritual y religioso, deja mucho que desear. Podemos nosotros preocuparnos mucho por la estructura temporal que hay en este mundo. Si nuestro corazón no es el altar de Dios, si nuestro corazón no tiene hambre por la palabra de Dios, si nuestro corazón no tiene sed de la palabra de Dios, si nuestro corazón hace a un lado la palabra de Dios, vivimos igual que Roboam. ¿Cuántas veces nos levantamos para orar y meditar un poco en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces se nos va el sueño y en lugar de estar pensando en cosas temporales, bueno, se me fue el sueño, aprovechando el tiempo, oro un rato y leo mi Biblia, y cuando me agarre mi sueño, pues descanso? Pero son pocos los que en realidad lo viven de esa manera. Algunos hasta caen en depresión. No me entra sueño, o aquí o allá,
Pero esto solo nos ayuda a comprender, mis hermanos, que la inestabilidad espiritual no es perseverante en buscar al Señor, porque somos tentados en creer que la solución lo tiene el médico, el dinero, están en las cosas materiales, en los éxitos temporales. Creemos que ahí está la solución. Y vivió la realidad de esta escena con este cuadro. Y hermanos, cuando nosotros leemos todas las bienaventuranzas en la Biblia, nos damos cuenta lo que realmente caracteriza a alguien que de verdad es perseverante en buscar al Señor. Pero podemos nosotros ver que Él hizo cosas bonitas, pero no reformas espirituales y religiosas. Como cuidado para nosotros, que usted y yo podemos ser tentados en querer buscar mucho lo temporal, pero no tenemos hambre de la palabra, no nos humillamos delante de Dios, no nos interesa la sabiduría de Dios, nos creemos autosuficientes porque tenemos buena salud, buen trabajo, buen dinero y está bien. Eso fue lo que pasó en la mente de este muchacho. Soy el gobernante, ya logré estas cosas materiales y el pueblo me apoyó. Está Judá y Benjamín a la par mía para que me apoyen. Pero se le olvidó lo que en realidad agrada a Dios. Por eso, mis hermanos, la inestabilidad espiritual sigue siendo una tentación hasta para cada uno de nosotros. Tenemos tiempo para el deporte, para esto, para lo otro y tanta cosa, pero somos tentados para no vivir la vida espiritual. Somos tentados para no ser responsables en el aspecto religioso, en participar, en apoyar cuando tenemos que apoyar. Sigue siendo una tentación para todos, para el pastor, para la familia del pastor, para los diáconos, para los líderes, para la iglesia. Y el Señor nos llama a la reflexión para que aprendamos de este muchacho que era el futuro rey y que ahora ya está gobernando. Pero que los primeros pasos que Él da nos ayuda a comprender estas grandes verdades, que la inestabilidad espiritual, en primer lugar, no empieza su vida sirviendo al Señor. En segundo lugar, no es perseverante en buscar al Señor. Y quiero terminar, mis hermanos, lo que dice el 2 de Crónicas 12, 1 o 2, y dice de esta manera: cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. En el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, e hizo, versículo 14, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Hermanos, en relación a nuestro tema, la inestabilidad espiritual, también no tiene cuidado en buscar al Señor de todo corazón. No tiene cuidado de buscar al Señor de todo corazón. Cuando nosotros vemos esta verdad, ningún hombre es bueno por casualidad, porque tenemos que entender que a la luz de la palabra del Señor, la auténtica fe produce frutos, produce obras en el orden correcto para gloria del Señor. Ningún hombre es bueno por casualidad. Nadie es justo si no se ha propuesto serlo, porque tienen que aprender a someter su corazón y su voluntad a la voluntad de nuestro Creador. Sin un corazón de responsabilidad, el corazón muere. Mis hermanos, la clase de preparación requerida para ser diligente y aceptable en buscar al Señor nuestro Dios es sentir y confesar mi pecado para la necesidad de Dios en la totalidad de mi vida, o bien clamar a Él por ayuda y sabiduría para que Dios se glorifique en mi vida. La Biblia dice claramente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Nos ayuda a comprender que rendirme a su dirección y no seguir el consejo vano de las personas que nos rodean sin fundamento bíblico glorifica a Dios.
Me ayuda a comprender, mis hermanos, para que yo pueda ver que mi responsabilidad primero es con Dios. Hace poco una familia me dice: pastor, fíjese que nuestro grupo se perdió. Ahora ya no hay predicación, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Solo esto, solo lo otro, y ya no nos sentimos bien estar en este grupo. ¿Qué nos aconseja? Oren, pero si ustedes ya hablaron, ya hicieron reflexionar a los hermanitos que van mal, pues no es pecado que los dejen. Ya van a cosechar el fruto de su maldad, de haberse olvidado de Dios. Y por cierto, dejaron al grupito, lucharon 1 año, 2 y bueno, aquí ya no hay predicación, ya no hay enseñanza, nos vamos. Dios, se torcieron. No es pecado dejar a un grupo que se tuerce. Miren lo que hizo este hombre. No solo se torció él, sino torció al pueblo. ¿Y por qué se torció él? Se torció al pueblo porque dejaron la palabra de Dios. Hermanos, podemos nosotros aprender a la luz de la palabra del Señor de que la inestabilidad espiritual no tiene cuidado en buscar al Señor de todo corazón y pronto va a salir a luz. Tenemos que comprender que tenemos la responsabilidad de rendirnos a Dios, a su voluntad, a su dirección, a su propósito, a su plan, y nunca seguir el consejo vano de las personas que no aman la palabra de Dios. Nunca, jamás, porque viene la hora en que viene el desastre y entonces se van a acordar por qué llegó el desastre. Y somos llamados también para no avergonzarnos de los que son sabios, no en su propia opinión, sino en la opinión de Dios Padre. Somos llamados también para escuchar los consejos de aquellos que sí aman la palabra de Dios y que están viendo el bienestar futuro para la iglesia. No por consejos caprichudos, sino porque Dios tiene que ser exaltado. Toda oración, toda palabra se debe de escuchar, pero todo lo que no coordine con la Biblia hay que rechazarlo. Todo el que no se viva de acuerdo como la Biblia lo dice, hay que rechazarlo, porque vienen las consecuencias. La inestabilidad espiritual, ser ansioso en buscar lo recto en todas las cosas, escudriñar las escrituras y buscar por la oración saber lo que debo de hacer, porque mi alma tiene sed de la palabra para que Dios me ayude a dar solución a mis adversidades. Es agradable delante de Dios. Servir al Señor cuidadosa y ardientemente, no dejando las cosas al azar, a la pasión, a las emociones o a la moda o a los caprichos personales. Mis hermanos, Dios nos llama a la reflexión que debemos de servir al Señor de manera muy cuidadosa. Una vida santa es una obra de arte mucho más valiosa que la mejor pintura o estatua. Ninguno de nosotros puede producirla sin pensarlo bien, porque la fe es por el oír. Que ninguno de nosotros piense que el más grande poema de una vida santa puede salir de un modo improvisado, porque siempre Dios se va a glorificar en el corazón de aquellos que aman su palabra. Y aunque pueda pasar un momento, unos meses, unos años en que hay posible éxito en la vida de aquellos quienes supuestamente glorifican y adoran a Dios, pronto va a salir a luz su propia desgracia. Porque la palabra de Dios dice que cuando vio que se alejaron de él, levantó otro reino más para ir a conquistarlos. Pero Dios todavía en su misericordia dijo: no los voy a exterminar, no, voy a permitir que los conquisten, que den su tributo
a estos que vienen a conquistarlo. Miren la misericordia de Dios. Pero no hay necesidad de eso. Tenemos que darle gloria y honra al Señor para que nosotros comprendamos, mis hermanos, que la inestabilidad espiritual no tiene cuidado en buscar al Señor de todo corazón. Y cuando usted y yo seamos tentados para recibir un consejo de aquel que no ora, aquel que no lee la Biblia, aquel que no le sirve a Dios en el orden correcto, pronto le llegará el dolor. Pronto el Señor va a tratar con los que son auténticamente de fe. Porque aquí no es la sabiduría del pastor ni de la iglesia. Aquí es la sabiduría del Dios Altísimo. Amén, hermanos. Glorifiquemos a Dios de esa manera. La inestabilidad espiritual no empieza su vida sirviendo al Señor, este rey Roboam. No es perseverante en buscar al Señor, este rey Roboam. No tiene cuidado en buscar al Señor de todo corazón, este rey Roboam. Y ahora solo le llega la disciplina de Dios. Cómo Dios trata con los hombres de fe. Tengamos cuidado, porque la gloria tiene que ser todo para el Señor. Nada para el pastor, nada para los líderes, nada para la iglesia. Todo para el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos.